Bienvenidos, esto es En Trending. Ha comenzado un nuevo ciclo escolar y pese a las circunstancias que vivimos, las clases se imparten mediante el modelo educativo Aprende en Casa 2, una estrategia que consiste en utilizar los medios de comunicación para llegar hasta los hogares de los estudiantes del Sistema Educativo Nacional. En esta emisión de En Trending, recabamos información para conocer a fondo esta estrategia y cuáles son algunas de las dificultades que pueden presentarse en el aprendizaje a raíz de la teleeducación. En el reportaje del día de hoy te hablaremos de los retos que enfrenta el programa Aprende en Casa 2, creado por la Secretaría de Educación Pública y que ya es transmitido a través del televisor por diversos canales. Analizaremos cómo afecta la calidad de la educación el hecho de recurrir a las tecnologías para impartir clases, e incluso reflexionaremos sobre la calidad de la educación en nuestro país desde antes que esto ocurriera. Con esta nueva normalidad, llega el ciclo escolar 2020-2021 y en el minuto te contamos qué es exactamente el programa Aprende en Casa 2. Un nuevo ciclo escolar ha comenzado y este año es diferente. Lejos quedaron los nervios por asistir a una nueva escuela, pues esta vez el salón de clases tuvo que ser improvisado en casa. Desde muy temprano las televisiones se encienden en los hogares del país y comienzan las clases a distancia a través del programa Aprende en Casa 2, una iniciativa de la Secretaría de Educación Pública cuyo objetivo es difundir distintos contenidos educativos para que estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato puedan continuar con sus estudios ante la cuarentena prolongada. Los contenidos diseñados por profesores tienen validez oficial y se transmiten de forma escalonada a través de televisoras públicas y privadas, sistemas de televisión de paga y televisoras estatales. Algunos materiales pueden consultarse en la página de internet y para quienes no tienen acceso a la señal televisiva, se han preparado clases a través de la radio en 22 lenguas indígenas, cuadernillos de trabajo y atención especial para zonas marginadas del país. La televisión que tanto nos ha entretenido, hoy es un apoyo para la educación de millones de niños y adolescentes, un reto que implicará mucha disciplina y en donde el acompañamiento familiar será indispensable en el camino al conocimiento. La televisión es el medio de comunicación masiva que por excelencia ha estado presente en muchos contextos de nuestra cultura, tanto para entretener, informar y como ahora, para educar. En la siguiente nota, Adrián nos cuenta algunos datos sobre el sistema de teleeducación y sus antecedentes. La televisión educativa en México tiene historia. Este recurso tecnológico se consideró de utilidad para la educación y la capacitación a distancia. El Estado mexicano lo consideró en su política educativa para que la instrucción pública tuviera mayores alcances. En la década de los 40, el ingeniero Guillermo González Camarena aportó ingenio y conocimiento para desarrollar la televisión en México. Esta innovación motivó la unión de esfuerzos de otras instituciones para utilizar la televisión como una herramienta para el aprendizaje. En 1952 se realizó la transmisión educativa de una cirugía desde el Hospital Juárez a la Facultad de Medicina de la UNAM, institución que en 1954 comenzó la producción de programas educativos y culturales de manera regular. En 1956 se creó el Instituto Latinoamericano de Cinematografía Educativa, gracias a un convenio entre la UNESCO y el gobierno mexicano. Este organismo cambió su nombre en 1969 por Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, dedicado hasta hoy al desarrollo de recursos didácticos, audiovisuales y modelos educativos innovadores. En 1959 iniciaron las transmisiones de XCIPN, Canal 11, considerada la primera estación cultural en América Latina. En 1960, la UNAM inicia transmisiones de programas educativos y culturales. Para 1964, la Secretaría de Educación Pública crea la Dirección General de Educación Audiovisual con miras a desarrollar un proyecto de alfabetización por televisión para llegar a zonas rurales. Esta dependencia fue el origen de la actual Dirección General de Televisión Educativa. En 1968 surge el primer modelo de telesecundaria con la transmisión en directo de la impartición de una clase en el Distrito Federal y 7 estados más de la República. Mientras en 1970 la UNAM crea su sistema de universidad abierta, la televisión privada produce la serie Plaza Sésamo, dirigida a niños de preescolar. En la misma década, la telesecundaria se planea como red nacional. La serie Aprendamos Juntos, producida en 1982 por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos,
fue una propuesta de drama y comedia para hacer atractiva la alfabetización en cada capítulo. En 1995 se pone en marcha el sistema EduSat, CEP e ILCE para la transmisión de contenidos educativos vía satélite para todo el país. La televisión educativa ha estado rebasada por contenidos de entretenimiento e informativos. Hoy, la situación provocada por la pandemia obliga a considerar a este medio como un recurso al que deben adaptarse las nuevas generaciones, tanto de las ciudades como de las comunidades alejadas de la urbe. Este lunes comenzó el ciclo escolar 2020-2021. En la primera parte del reportaje, mi compañera Jacibe te platica en qué consiste este programa transmitido por televisión y creado por la Secretaría de Educación Pública. 4.550 guiones, programas y cápsulas fueron preparados para este nuevo ciclo escolar a distancia que se inició esta semana. Aproximadamente 30 millones de estudiantes en todo el país seguirán las clases por TV con el programa Aprende en Casa 2, creado por la Secretaría de Educación Pública, vigente para todas las instituciones del sistema educativo nacional, público y privado, que de acuerdo con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, México es uno de los países que con mayor agilidad ha respondido en materia educativa para buscar soluciones creativas. En este consejo técnico de esta semana hemos revisado lo que es el Aprende en Casa 2. Si tú gustas, puedes entrar a la página de Aprende en Casa 2 vía internet, y si tú te pones a revisar, hay muchos materiales que rescatar. Te digo, yo no lo puedo ver todo de manera negativa, en serio que no. Sin embargo, el meollo del problema se encuentra en que los padres de familia tengan acceso a este tipo de tecnologías. Para la transmisión de clases se llevó a cabo un acuerdo con 4 cadenas privadas de televisión, además de las estaciones que conforman la red de radio y televisión educativas y culturales, lo cual permitirá una mayor cobertura a nivel nacional. Se destinaron 4 canales para educación básica y 2 más para educación media, divididos en horarios y por grados para la organización de los padres o tutores. Lo importante de este tipo de educación emergente es que no rompe el vínculo entre maestro-alumno. La labor consiste en orientar a los estudiantes para aprender a analizar sobre lo que ven y desarrollar un criterio propio al respecto del tema. Para ello, se entregaron 120 millones de libros de texto como herramienta pedagógica en los cuales están basados los cursos de todo el ciclo. El utilizar el cuadernillo en esta etapa del Aprende en Casa 2, ahí hay, en esta misma liga están los museos virtuales, están un sinnúmero de trabajos, de actividades. Lo que me gustó es que abordan la educación inclusiva, abordan la educación para, el apoyo a padres, el apoyo a docentes, hay juegos también, te digo, hay bastante que nos ha facilitado el gobierno para que nosotros como docentes implementemos varias estrategias que nos ayuden y que nos apoyen en cuanto a todo este Aprende en Casa 2. El plan estratégico implementado por la SEP es de gran utilidad. Detrás de él existe una extensa labor de los docentes que desde meses atrás se preparan para que pedagógicamente estas herramientas sean factibles y brinden un aprendizaje real. Efectivamente es un reto enorme, sin embargo, debemos de echar mano de todas las tecnologías con las que contamos. Tenemos que hacer un diagnóstico también con los padres para ahorita que empezamos con el Aprende en Casa 2, hacer nuevamente un diagnóstico y replantearnos nuevas estrategias. Diagnóstico que cada docente hace con los padres de familia para conocer sus habilidades tecnológicas y las herramientas con las que cuentan para llevar a cabo las actividades correspondientes. Obviamente más compleja para la sociedad en general porque se va a polarizar esta cuestión de la educación, los que tenemos y los que no tienen. ¿Por qué? Porque ahorita nos damos cuenta que los padres de familia, obviamente, hay muchos que están apoyando, hay otros que no. Con la pandemia, muchas de nuestras actividades se han visto afectadas y hasta el momento es un misterio saber cuándo podremos volver a realizarlas como solíamos hacerlo.
Entre tanto, la UNAM prepara su nuevo ciclo escolar y ha creado un modelo de educación híbrida que fusiona las clases presenciales con herramientas digitales al margen de la nueva normalidad. Junet nos cuenta más al respecto. La Universidad Nacional Autónoma de México ha comenzado a redoblar esfuerzos de cara al regreso a clases programado para el 21 de septiembre del año en curso. Ante la situación de emergencia impuesta por la pandemia, se ha optado por implementar un semestre bajo un modelo híbrido de educación. Así lo dio a conocer recientemente el rector Enrique Graue. En años recientes, habíamos avanzado significativamente en conectividad para propiciar la educación mixta o híbrida. Esos avances logrados serán determinantes para acelerar en los meses siguientes este tipo de educación, permitiendo así la reducción del aforo presencial de la comunidad universitaria. La propuesta del modelo híbrido implica la convergencia de las modalidades presencial y a distancia en sus diferentes niveles educativos. El objetivo es generar una nueva propuesta de aprendizaje basado en un modelo didáctico tecnológico que cubra con las necesidades de toda la comunidad universitaria. Hasta el momento, la UNAM ha puesto a disposición de los alumnos diversas plataformas digitales para que puedan dar continuidad a su formación académica, realizar trámites, así como distintos cursos adicionales. Para la plantilla docente, diferentes facultades se han encargado de implementar talleres de capacitación y asesoramiento respecto a las nuevas herramientas y medios tecnológicos, con la finalidad de poder impartir clases con mayor calidad y eficacia. El regreso a clases en la máxima casa de estudios será paulatino, progresivo y ordenado, dadas las condiciones sanitarias en las que se encuentre cada entidad, y de acuerdo al semáforo epidemiológico que día a día emite el sector salud, por lo que no se descarta un semestre completamente en línea. Aunado a ello, también se dio a conocer una serie de lineamientos a seguir para garantizar la seguridad y evitar algún tipo de contagio dentro de los espacios que integran la universidad. Se establecerán roles para la asistencia de los estudiantes a actividades presenciales, es decir, se dividirá la lista de integrantes por grupo, de preferencia por orden alfabético, y se aplicará la asistencia alternada al fin de evitar aglomeraciones. La pandemia ha orillado a las instituciones educativas a enfrentarse a distintos retos, pero han encontrado en las nuevas tecnologías diversas alternativas que obligan a cambiar los modelos de enseñanza y aprendizaje. La nueva forma de aprender desde casa comenzó el pasado lunes. Esta manera diferente de enseñanza que llega a más de 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares se da a través de la radio y la televisión, aunque también continuará el aprendizaje con herramientas tecnológicas como el Internet y dispositivos móviles. Hay incertidumbre en el futuro y calidad de la educación ante la crisis sanitaria que nos obligó a cambiar de una forma drástica. Para analizar esta modalidad de enseñanza, platicamos con el Dr. Renato Huarte del Colegio de Pedagogía de la UNAM. Abordar el tema de la educación como a futuro, la calidad que tiene y sobre todo la importancia que se le está dando en esta nueva normalidad. Sin lugar a dudas hay muchas cuestiones políticas que tienen que ver entre lo público y lo privado que se puede poner en tensión, pero creo que lo que está sucediendo, lo que pasó con la pandemia, es que visibilizó cosas que ya venían sucediendo con el modelo escolar y que simplemente ahora son más evidentes. ¿A qué me refiero? El modelo que tenemos de reproducción de un profesor que transmite conocimientos o supuestos conocimientos a un grupo, digamos, de niños o adolescentes, fue algo que se fraguó básicamente en el siglo XIX, también en el siglo XIX mexicano. Lo que empezó a suceder es que, digamos, esto se fue desgastando. Lo que está sucediendo es que hay una crisis, digamos, y yo creo que la respuesta tiene que venir no desde monopolizar nuevamente a través de las televisoras, sean estas públicas o privadas, sino que más bien lo que tendríamos que pensar es cómo podemos repensar la educación en diferentes contextos. Por ejemplo, en el medio indígena, ¿qué tan importante
es, digamos, esta transmisión que se van a hacer, digamos, homogénea o estandarizada a todo el país. ¿Por qué no pensar cómo es la educación indígena y que haya respuestas que en lugar de que sean del centro hacia la periferia, nos permitan en estas épocas de pandemia pensar desde la periferia hacia el centro? Se ha devuelto por otro lado en sociedades urbanas esto que pues se había invisibilizado, es decir, los padres son los principales educadores de sus hijos, pero lo que pasaba es que se dejaban en la escuela y era como, bueno, sí, levantaban las manos. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Se están haciendo visibles formas en donde los padres no saben qué hacer con sus hijos. La calidad de la educación en México a futuro se puede ver afectada por esta misma forma de aprendizaje, que no va a ser lo mismo asistir a la escuela, que esté un profesor con nosotros, a que estén en la casa con los papás o sin ellos posiblemente. Yo creo que hay un problema en cómo desde este término de lo que es la calidad. Es interesante identificar cómo empieza a aparecer la palabra de la calidad cuando hay algo en el sistema, digamos, escolar que no empieza a funcionar. Y entonces, en lugar de decir, bueno, ¿dónde está el problema como sistema? ¿Cómo se articuló todo? Empezamos a decir, no, tal vez el problema sea la calidad. Tal vez el problema sean los profesores, en lugar de repensar todo el sistema de escuela mexicana que tenemos, que sería como lo deseable. Y claramente lo que está peligrando es pensar que eso va a dar respuestas en cuanto a la calidad. Pero la cuestión es que ni va a ser de calidad, pero lo peor es que no va a ser ni siquiera significativo. Porque lo que vuelve un aprendizaje significativo, dependiendo y desde teorías de psicología del aprendizaje, de filosofía de la educación, entre otros, tiene que ver con otros factores, con el contexto, con la motivación. Entonces, lo que siento que está a punto de suceder es que haya una proyección masiva de contenidos que dejen de ser significativos en la enorme mayoría de los hogares mexicanos o de las comunidades mexicanas. Entonces, siento que ahí está como el verdadero problema. ¿Qué herramientas pueden ser de utilidad para estar en aprendizaje en casa? Obviamente, pues creo que los libros son parte esencial de ese aprendizaje a distancia o en cualquier punto, pero no nada más eso. Entonces, complementarlo, ¿cuáles serían esas herramientas o esos consejos que usted podría dar? Yo más bien sugeriría que a los estudiantes les quede muy claro cuáles son sus ritmos de trabajo, cuáles son sus estilos de aprendizaje, es decir, qué me funciona, qué no me funciona. Y ese tipo de reflexión sobre cómo aprendo, para qué estoy en una carrera, qué es lo que yo busco ahí, siento que va a ayudar mucho a la contraparte de profesores, cuya responsabilidad también es la de entender que no todos estamos en igualdad de circunstancias y que tendremos que apoyar estas divergencias de formas de aprender, etcétera. Es decir, ya no basta con que yo haga como que llego al salón y los alumnos como que llegan al salón y algo pues humanamente va sucediendo, sino que creo que esa responsabilidad es el mayor consejo que les puedo dar a los estudiantes. Ante la contingencia sanitaria por coronavirus, ¿la educación a distancia será la mejor opción para los estudiantes de bajos recursos? Hasi nos presenta la segunda parte del reportaje. La crisis sanitaria ha resaltado algunos problemas que ha padecido la sociedad mexicana durante años y hoy ante la contingencia salen a la luz. La más difícil de superar es la desigualdad. La falta de oportunidades es un reto ante las estrategias que deben tomarse en el contexto actual. Por ejemplo, el programa Aprende en Casa 2 se enfrenta a problemáticas como la pobreza, la falta de servicios en diversas comunidades y el gran porcentaje de analfabetismo. Pues según datos del Coneval, 53 millones de personas se encuentran en situación de pobreza y 21 millones de mexicanos sufren de rezago educativo, por lo cual es probable que las carencias en este aspecto se acentúen. Uno de los retos es que con la amplia cobertura nacional se evite el abandono escolar. En cuanto a los retos, bueno, los retos son múltiples, son muy variados. Hay, digamos, un reto global, yo leería como, bueno, en evitar la deserción, en abatir el rezago escolar, en evitar que un número importante de la población
abandone el sistema educativo. Entonces ese es diría que es el principal reto, ¿no? Hay otros, como es llevar educación básica, en primer lugar, a las comunidades más alejadas del país, en donde no se cuenta con estos medios digitales. Por lo que aunado a la educación a distancia, se debe pensar en estrategias complementarias que ayuden a que este recurso emergente pueda llegar a un mayor número de niños que sin distinción tienen derecho a la educación. Revisando un poco los datos de infraestructura educativa con la que cuentan nuestras escuelas en educación básica y en nivel medio superior, pues deberíamos hacer un esfuerzo. Yo creo que esa podría ser una propuesta de mediano y largo plazo, de hacer un esfuerzo en dotar de tecnologías y de equipo y de infraestructura a estos niveles educativos. Creo que si va a haber innovación, lo importante es que también tengamos los medios para realizar esos procesos de innovación tecnológica. El programa creado por la SEP será la herramienta que acompañará a niños, padres y docentes durante todo el ciclo escolar. Ante esto, es necesario buscar alternativas para el mejor aprovechamiento de estos recursos, incluido el financiamiento a la educación aún en tiempos de crisis. La pandemia nos obliga a repensar nuestro sistema educativo probablemente de una manera diferente de lo que lo hemos estado haciendo. Segundo, obliga a diseñar políticas educativas que tengan la mira en el desarrollo y de aplicación de nuevas tecnologías a distintos niveles. Nos obliga a pensar en un proceso de recapacitación de los maestros, de reactualización de los maestros, con miras, digamos, al dominio de estas nuevas tecnologías y a su uso para atenderlas a distintos niveles educativos. El tercero, es muy importante que se piense en esas tecnologías también en términos regionales y locales. ¿Cuáles son, en qué condiciones es posible utilizar estas tecnologías a nivel nacional, local y regional? ¿Y en qué condiciones se tiene que hacer uso de otros medios? Sin duda, este modelo emergente se vuelve una invitación al análisis sobre la importancia de la educación a nivel nacional, sobre sus limitaciones y lo que hay que mejorar, así como el valor primordial de los docentes en el aprendizaje, en la formación de las nuevas generaciones, quienes marcarán el rumbo de nuestro país. Con la intención de promover hábitos que procuren la salud física, la nueva asignatura Vida Saludable se integra a este ciclo escolar y Jesús nos cuenta más detalles. La pandemia provocada por COVID-19 nos ha mostrado que las personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y obesidad, pueden presentar complicaciones ante la infección por virus nuevos, como el SARS-CoV-2. Lo que vivimos actualmente con la pandemia hace necesaria la adopción de estrictos hábitos de higiene y prevención, y es a través de la educación que se espera sea posible. Ante el inicio del ciclo escolar 2020-2021, se anunció la incorporación de la materia Vida Saludable, con la cual se pretende dar información acerca de la sana alimentación, fomentar la actividad física y así disminuir la carga de enfermedades crónicas. El pasado 3 de agosto, además del anuncio del inicio de clases y del convenio de colaboración con las televisoras, se oficializó la implementación de esta asignatura. Así lo dijo el secretario de Educación, Esteban Moctezuma. En el mediano y largo plazos nos vamos a defender de la pandemia fortaleciendo nuestro sistema inmune, con una sana nutrición, con ejercicio, higiene personal y limpieza del entorno, para lo cual incorporaremos por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador la asignatura Vida Saludable. Entre otros detalles que se han dado a conocer sobre esta materia, destaca que será parte de las transmisiones televisivas de Aprende en Casa 2 y se complementará con asignaturas que ya se imparten, como formación cívica y ética, educación física y conocimiento del medio. Además de trabajar y fomentar la educación para mejorar la alimentación de las niñas y los niños,
Estados como Oaxaca y Tabasco han aprobado leyes que prohíben la venta de bebidas azucaradas y alimentos altamente procesados a personas menores de 18 años, una posibilidad que ya se está discutiendo en varios estados del país, incluida la Ciudad de México. En Trending te comparte algunas recomendaciones de psicólogos y pedagogos para sobrellevar de mejor manera esta nueva normalidad con el programa Aprende en Casa 2. Definitivamente el regreso a clases de este ciclo escolar será muy diferente y con grandes retos por delante. Por ello, en Trending te compartimos algunas recomendaciones para estudiar en casa con éxito. La UNESCO y algunos psicólogos y pedagogos han compartido consejos para mejorar esta nueva modalidad académica, hacerla más llevadera y que resulte lo más fructífera posible. Es muy importante marcar una rutina que rija nuestra jornada lo más parecida a nuestra vida antes de la pandemia. Levantarnos a una hora que nos dé el tiempo necesario para cambiarnos la pijama, asearnos, desayunar y estar listos para nuestra jornada de estudio. Establece una agenda para organizar horarios y actividades a realizar. El hecho de que estemos en casa no quiere decir que debamos estar todo el día frente a los libros o nuestros dispositivos electrónicos. Lo más sano es fijar horarios para cada actividad e incluir descansos intermedios para no saturarnos. Ojo, esto va tanto para los alumnos como para los padres de familia y profesores. Procura que el lugar donde decidas estudiar o tomar tus clases en línea sea un espacio con buena iluminación y esté ordenado. Utiliza una silla y mesa que te permitan adoptar una postura cómoda y, por favor, aléjate de la cama o el sofá. Evita distracciones como juguetes, mascotas u otros objetos innecesarios para tus actividades. Es necesaria la colaboración de todos los miembros de la familia. Todos deben conocer las rutinas y horarios para que durante las actividades académicas pueda existir un ambiente tranquilo. La dificultad para concentrarse a la hora de estudiar durante la cuarentena es aún mayor para los niños, y la participación de los padres es fundamental, por lo que se les recomienda estar abiertos y dispuestos a investigar lo nuevo. Si los padres no tienen buen dominio del Internet, pedir ayuda a algún miembro de la familia que tenga mayor conocimiento en su uso y buscar tutoriales para entender cómo se manejan las plataformas para las actividades académicas. Crear comunidades por redes sociales entre profesores, alumnos y padres es muy recomendable para combatir el sentimiento de soledad. Es importante poder aceptar los cambios y tener paciencia. Nadie estaba preparado para enfrentarse a una pandemia como la del coronavirus, y por ahora, el trabajar en conjunto tanto padres, docentes y alumnos es la mejor forma para que esta nueva modalidad académica funcione. El sistema educativo de nuestro país es un aspecto que siempre se ha visto rodeado de diversas problemáticas. Sin duda, la pandemia puso al descubierto fallas que vislumbraban desde antes. Sabemos que son tiempos difíciles para todos. Sin embargo, si nos organizamos y nos comprometemos, podemos aprovechar de la mejor manera el Aprende en Casa. El programa Aprende en Casa 2 es un reto para las nuevas generaciones, ya que no están familiarizados con estas actividades. Esperamos que con toda esta información que te brindamos puedas apoyarte y hacer más amenas tus clases. Nos vemos en la próxima emisión de En Trending.